muy buenas. Quiero aprovechar para deciros que desde el vídeo sobre la serie The Those About to Die, donde nació esta nueva sección del canal titulada Pongamos Contexto, voy a coger ritmo y a centrarme en diferentes películas, series o incluso videojuegos que estén por salir o que ya hayan salido, para aprovechar los mismos y añadir el contexto real en el que estos se enmarcan. Por ello, inspirándome en el más puro estilo del gran Jordi Maquiavelo y sus escenas legendarias, voy a hacer algo parecido con escenas de diferentes formatos dentro del mundo del entretenimiento y que tengan que ver con la historia. Pero como no soy especialista en cine, ni sé nada de planos subjetivos, objetivos, ni realización y dirección, más allá de lo que he aprendido viendo sus vídeos, aquí voy a centrarme exclusivamente en hablaros sobre lo que vemos en la escena, qué referencias se están haciendo y por qué, a pesar de que pueda ser un momento inventado, basado en la realidad o un calco de lo que pasó. Se han podido escoger ciertas conversaciones, personajes que aparezcan y, si se tercia, por qué el escenario es el que es. Así que, sin más dilación, comencemos. En el caso de hoy, vamos a poner en contexto a la escena del avión de la fantástica película Mientras dure la guerra, la cual, a título personal, es una de mis favoritas de este periodo. Y sí, es una película en la que no exploraremos batallas de la guerra ni nada parecido. En cambio, se ve el dilema moral al que se enfrentó el famoso Miguel de Unamuno, en la propia Salamanca, a comienzos del conflicto civil que desgarró España desde el 17 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939. Pone también el foco en otros personajes como Millán Astray, siendo este la antítesis del escritor español. También otros como Mola, Cabanellas, Quindelán, las hijas y nietos de Unamuno, Carmen Polo, e incluso se humaniza a Francisco Franco. Y observamos algunos de los motivos que lo llevan a hacer lo que hace y su propio ascenso a lo más alto del bando sublevado, nombrado primero como generalísimo y luego como jefe de Estado. La película Mientras dure la guerra, realizada en 2019 y dirigida por Alejandro Amenábar, sabe transmitir muy bien el conflicto que se da en estos momentos tan confusos de nuestra historia contemporánea. Cómo el problema no estaba solo en el plano militar, sino también en el intelectual, social y religioso. Carra Elejalde se mete en la piel de Unamuno y nos lleva a una evolución de personaje muy bien construida que finaliza en el emotivo discurso del paraninfo de la universidad, donde resaltamos las palabras: vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Pero bueno, aunque es muy tentador hacer un vídeo analizando toda la película y todos los momentos clave, en este en concreto solo vamos a centrarnos en una escena en concreto. Si os gusta lo suficiente, y también si YouTube no me pone demasiados problemas al usar fragmentos de la misma, realizaré más partes de la película, y si el vídeo alcanza al menos 300 me gusta, sé que otros piden 10.000 o 30.000, pero soy consciente del tamaño del canal. Me aseguraré de que el próximo fragmento a analizar sea la del discurso de Unamuno ante una turba que grita «Abajo la inteligencia» y «Viva la muerte». Pero la escena que he venido aquí a analizar, o mejor dicho a comentar, es la del avión. Escenario curioso, el que se escoge para la misma, pues si algo provocó más bajas importantes al bando sublevado, fueron los accidentes mientras utilizaban este medio de transporte. Recordamos el caso de José Sanjurjo, el 20 de julio de 1936, militar que estaba destinado a asumir la jefatura del Estado y que murió muy poco tiempo después de comenzar la guerra. El otro caso es el de Emilio Mola, casi un año después de Sanjurjo. Lo benéfico de estas muertes para la figura de Francisco Franco han despertado todo tipo de teorías sobre su posible implicación para obtener el poder y no soltarlo durante el conflicto, y prácticamente el resto de su vida. Pero aunque no deja de ser algo posible, la falta de pruebas lo dejan como lo que es, una simple teoría conspirativa. Dentro del avión, viaja un dormido Millán Astray, que conocemos por ser el fundador de la Legión en 1920, hombre carismático dentro del ejército, cuyo servicio lo dejan cojo, tuerto y manco. A quien en otra escena en segundo plano, vemos como susurra Nicolás que debe de convencerlo sobre lo del Alcázar. Nicolás, tienes que convencerle de lo del Alcázar. También está un Francisco Franco preocupado y Nicolás Franco, hermano del futuro dictador,
ingeniero naval y militar que apoya a su hermano, pero que hace también las veces de consejero, especialmente en esta escena, y no le da la razón por dársela como los locos, sino que le comenta todas las posibilidades y adversidades a las que puede enfrentarse. Aunque también dentro de la trama de la película podemos ver entre líneas, llevadas sobre todo por miradas silenciosas a los implicados, que tanto Nicolás como Millán Astray y Quindelán están buscando influir a Franco indirectamente, no solo para que dé un paso al frente y tomar el control de la guerra y del bando sublevado, sino también para que cometa acciones que a ojos de los suyos lo conviertan en un héroe y el líder indiscutible del alzamiento. Esto sin duda es un buen detalle histórico, pues estos tres personajes eran personas de confianza del futuro dictador, personas en las que Franco se apoyaba y buscaba consejo, sobre todo en sus inicios. En un primer momento, el general se vuelve hacia su hermano y le dice lo siguiente: Estoy corriendo. ¿Y qué gano? ¿La guerra? Para retirarme en mi cuartel y en unos años vuelve a crecer la mala hierba. Y otra vez a la gresca. España es así, siempre a la gresca. En este momento, el director nos muestra varias cosas. Primero, el plan inicial de los sublevados, que era correr en ganar la guerra. El objetivo de estos, según el plan de Mola, era vencer en las grandes ciudades de España usando extrema violencia. De esta forma, la república gobernante caería pronto y la guerra habría durado poco más de 5 meses. Con la frase de España es así, siempre a la gresca. vemos en este diálogo un ejemplo perfecto sobre lo que ha sido buena parte del siglo XIX español, o incluso en siglos pasados si nos apresuramos, con los conflictos internos que desgarraron las coronas y reinos que conformaron la península. Pero sin duda, podemos afirmar que la película se refiere a la historia contemporánea más reciente de nuestro país, con la gran cantidad de pronunciamientos que se dieron en el pasado, como lo vivido durante el reinado de Fernando VII, las guerras carlistas, la inestabilidad política, ideológica, económica y religiosa. Pero el nuevo siglo XX no parece ir a mejor con apenas 30 años de vida. La caída en el fascismo de Europa tras la Primera Guerra Mundial se contagia en nuestro país y explota de la peor forma posible, una sublevación de parte del ejército que desemboca en una cruenta guerra civil que se alarga casi 3 años completos y que se saldará con la vida de cientos de miles de españoles por parte de ambos bandos. Y una vez llegados al final, el exilio, fusilamiento y encarcelamiento de otros tantos cientos de miles. Ahora la escena nos lleva a analizar la siguiente parte de la conversación entre Francisco Franco y su hermano Nicolás. Voy a desviar las tropas al Alcázar. Paco, si haces eso, serás un héroe. España necesita héroes. Y renuncias a Madrid cuando está a punto de caer. La guerra durará años. Años. Eso te estoy diciendo. Para limpiar esto, hacen falta años. Una frase aterradora que el futuro dictador suelta entre un susurro y una media sonrisa, lo que hace recordar que un villano de cine muchas veces no es el que más grita o se enfada, ni es el que parece más aterrador desde fuera. Un villano que da miedo de verdad es aquel que está tan convencido de su propósito que lo ve totalmente justificado y te dice con calma que para cumplir su cometido necesita de años para eliminar a la máxima oposición posible. Algo que por desgracia, en este caso, no fue solo en la gran pantalla. Para situarnos un poco cronológicamente, la película tiene comienzo en los inicios de la guerra en pleno julio de 1936. Los sublevados tuvieron éxito en tomar ciudades como Salamanca, donde se desarrolla buena parte de la película, Mallorca, Sevilla, Pamplona, Burgos, Zaragoza, Córdoba y el Marruecos español. De forma que desde las posiciones mencionadas pueden comenzar las hostilidades hacia Madrid, tomar la capital, ocupar el gobierno y poner fin a la guerra. Sin embargo, en Toledo, dentro de su característico alcázar, bajo las órdenes del coronel Moscardó, se refugiaron unos 1.300 militares que se sublevaron el 21 de julio, como otros tantos,
en diferentes puntos del país pocos días antes. Pero en el caso de Toledo no fueron suficientes para tomar el control de la ciudad. Tras esto, se refugiaron con sus familias, algunos civiles y también rehenes republicanos en el mencionado Alcázar, que les funciona como fortaleza. Franco, por lo tanto, ve en liberar el Alcázar una oportunidad. Primero, declararse como héroe indiscutible dentro del bando sublevado, que no solo hace retrasar un objetivo tan importante como lo es Madrid por esos 1.300 hombres, sino que lo eleva entre los suyos como un general que no dejaría a nadie atrás, usando el éxito de romper el asedio 2 meses después como una enorme propaganda a su favor, un golpe a los republicanos que no han logrado cumplir el asedio y una mitificación para los sublevados sobre esos defensores que han resistido tanto tiempo contra más de 5.000 soldados republicanos. Ahora, lo que provocó este desvío de tropas fue que la República, en Madrid, se pudiese atrincherar en sus posiciones y rechazar los ataques de Mola en noviembre de 1936. La guerra se alargaría hasta 1939, siendo Madrid tomada el 28 de marzo de ese año. Desde ese noviembre de 1936 hasta marzo de 1939, no se sabe con exactitud cuántas personas murieron a raíz de los combates, la represión en la retaguardia de ambos bandos o los bombardeos a la población civil. Se estima que la cifra ronda en los 500.000 muertos, pero en general el balance de bajas está entre los 380.000 a 735.000 solo durante los 2 años y 8 meses que duró el conflicto. ¿Qué le vas a decir a la gente? ¿Por qué lucharán cuando estén hartos de enterrar a sus muertos? ¿Por ti? En este momento viene el culmen de la escena. El caudillo sabe perfectamente que su hermano tiene razón. Una guerra puede ver su final más pronto que tarde si las personas que luchan en ella pierden el sentido de la misma, dejan de tener la motivación o están rotos psicológicamente tras años de pérdidas humanas y materiales. En ese momento, Franco, que está sosteniendo unos papeles con un discurso, subraya las palabras civilización cristiana occidental, para revelar poco después que son palabras recogidas de un discurso de Unamuno, quien antes de la guerra y un poco al principio estaba totalmente a favor de la causa sublevada, considerando que la República había derivado en la anarquía más absoluta que atacaba los valores más tradicionales de España, como la propia religión. No, señor, yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí. Y, paradójicamente, la sigo amando. Estas palabras a Unamuno le saldrían caras respecto a sus colegas de profesión, quienes muchos lo acaban rechazando. Sin embargo, como todos sabéis, en sus últimos días, Miguel de Unamuno había cambiado de parecer, o al menos, eso es lo que ha quedado a la posteridad, tras sus supuestas palabras en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Palabras que, aunque con el paso del tiempo pueden haberse modificado o no ser recogidas del todo tal y como fueron, le valieron su destitución como rector de la universidad, tras lo cual murió poco después, en diciembre de 1936. Pero volviendo al significado de la frase, creo que está bastante claro. Franco usaría incluso estas palabras durante su toma de posesión como jefe del gobierno, para recalcar lo que él consideraba que era su misión divina como salvador de España. Porque la importancia de señalar estas palabras es el hecho de que luchar por una idea amenazada por otros es más fácil y da más sentido que luchar por una persona, por muy laureado general que éste sea. Dar la importancia de la lucha al hecho de que se estén atacando los valores más tradicionales del país no solo motivará a la gente a luchar, sino que mantendrá el apoyo tan necesario que toda guerra necesita en la retaguardia, provocando que un conflicto, que podía durar meses y que el apoyo se redujese, acabe durando años y el apoyo ya no solo fuese nacional, sino internacional, a pesar de todos los intereses ocultos que aquí hubiese. Por lo que sin más, como os decía al comienzo, considero esta escena una de las mejores de la película. Una escena donde podemos sacar un gran contexto y me parece muy estudiada para poder enlazar todas las palabras con el momento histórico que viven los protagonistas. Sin más,
Recordaros que si queréis que continúe analizando esta película, y como he dicho, para que el siguiente que analice sea el discurso del Paraninfo de la Universidad durante el 12 de octubre, dadle al botón de likes y haz que llegue al menos a 300 me gusta este vídeo. Sin más, espero que os haya gustado, comparte el vídeo si ha sido así, y nos vemos muy pronto. Quiero agradecer a los nuevos miembros del canal, vuestro apoyo significa mucho, muchísimas gracias.